Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Bendiciones a cada uno de ustedes. Me complace hablarles ahora acerca del tema, el engaño personal. Sí, el engaño personal. Son las palabras que Cristo les dice a los religiosos. Gente religiosa que quería practicar solamente usos y costumbres de una religión y tenía palabras vacías. El engaño personal. Mateo capítulo 7, versos 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y luego, esto es en la primera parte, versos 21 al 23. Después, versos 24 al 27, Jesús dice, el que oye mi palabra y no la hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, tempestades, y la casa se hundió. Pero el hombre que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, tempestades, y la casa no cayó. En estos versículos encontramos el engaño personal. Dios nos advierte para no engañarnos, para decir que somos cristianos pero no lo somos, creer que somos hijos de Dios pero actuamos de otra forma. Escuche con atención. Primero, aquí Jesucristo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es decir y decir, sino hacer. Tampoco es el que oye la palabra, pero no la obedece. Entonces, no es decir ni oír, sino hacer. Santiago dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Entonces, aquí encontramos las advertencias. Primero, una advertencia contra la falsa confesión, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, el que dice, sabe que a Dios no le convencen tanto las palabras, sino los hechos, las acciones, los resultados que nosotros damos, no tanto lo que decimos, porque a veces decimos y decimos, Señor, te entrego mi vida, pero vivimos como nosotros queremos. Señor, te consagro mi vida, pero hacemos lo que a nosotros nos place. Entonces la palabra de Dios nos enseña a no engañarnos a nosotros mismos, sino a ser hacedores. A Dios le interesa que seamos hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no solamente es tener conocimiento, sino vivir ese conocimiento en una vida práctica. No solamente es tener teoría, sino tener práctica. Es decir, el cristianismo no solo es de palabras, sino de hechos, de acciones de bondad, de acciones de justicia, de acciones de fidelidad. Porque a Dios le molesta que hablemos mucho y que no hagamos nada. Que digamos muchas cosas, pero la realidad es que no las vivimos. Por eso el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Oiga esto. Jesús dijo en una ocasión, Jesús dijo en algún momento, yo conozco mis ovejas y las llamo por su nombre y yo les doy vida eterna. Cuando se habla de conocimiento, se habla de una relación íntima, un acercamiento personal, una vida de comunión. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce hasta nuestros pensamientos, nuestra vida íntima, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Es más, hasta nuestras intenciones.
Por eso, esta es una advertencia muy fuerte y muy clara de parte de Jesucristo para no engañarnos a nosotros mismos, que no caigamos en un engaño personal. Creemos que somos cristianos cuando vivimos una vida que no refleja un cristianismo. Creemos que somos de verdad muy cristianos cuando ni siquiera leemos la Biblia, no conocemos las promesas de Dios, ni siquiera conocemos lo que está profetizado, la historia del futuro. A veces decimos que somos muy cristianos, pero ni conocemos los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos de la Biblia. Nos gusta cantar, pero a veces no vivimos lo que cantamos. Nos gusta prometer y a veces no cumplimos con lo que prometemos. Si la Biblia te dice que debes orar, pero no oras, te engañas a ti mismo. Si la Biblia dice que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, pero tú no adoras, te engañas a ti mismo. Si la Biblia te dice que honres a Dios con tus bienes, con las primicias de tus frutos, pero gastas solo en tus placeres, en tus diversiones, en tus cosas personales y no inviertes en el reino de Dios, te engañas a ti mismo. Si la Biblia dice que perdones al que te ofende, pero cultivas odio en tu corazón y desprecias, entonces te engañas a ti mismo. No es de decir, es de hacer. No es de decir, sino de hacer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque Cristo conoce la vida, conoce el corazón y conoce las intenciones. Es posible que alguien sí haya echado fuera demonios, pero lo hizo solo usando el nombre de Cristo, pero para satisfacer su ego personal o para crecer en imagen, y eso no cuenta. Lo que hacemos es para gloria de Dios, lo que hacemos es para honrar al Señor, lo que hacemos es para darle a Él todo honor y toda gloria y alabanza. Y luego la segunda parte, el que oye, pero no hace, el que oye mi palabra y no la obedece, le compararé como un hombre insensato. ¡Qué tremendo! Un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Vienen vientos, ríos pegan con ímpetu o tempestades y la casa se desvanece, porque no está fundado en un fundamento sólido. En cambio, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y soporta, tiene resistencia, tiene aguante, tiene carácter, firme en el camino de Dios. Usted y yo tenemos que entender esto. Recuerdo la palabra que el Señor le dio a Josué. Qué palabra tan interesante. En el capítulo 1 de Josué, versículos 8 y 9. Esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón. Qué tremendo. Si haces conforme a esta palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra que Moisés te ha entregado es mi ley. Meditarás en ella de día y de noche y harás conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No se trata solo de oír, sino de hacer. Santiago el apóstol dice, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Josué tomó el reto de relevar en el liderazgo a Moisés, conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés los saca de la esclavitud de Egipto y Josué los mete a la tierra prometida. Y lo que Dios le dice a Josué, le dice, meditarás en esta palabra de día y de noche y harás conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te engañes a ti mismo. Hay gente que se engaña porque oye la palabra, pero no la obedece. Conoce la palabra, pero no la practica. Está versado en el conocimiento, pero su vida es una vida muy distinta al cristianismo que Dios espera. Por eso son advertencias. Primero, es una advertencia contra la falsa confesión. Y segundo, es una advertencia sobre la negligencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tienes que conocerla, pero vivirla. Tienes que oírla y practicarla. Tienes que ser conocedor de la Escritura, pero ponerla por obra, porque entonces te engañas a ti mismo. ¿Cuánta gente dice que es cristiana, pero todavía
practica los pecados que el mundo le ofrece. ¿Cuánta gente dice, presume, echa las campanas al vuelo, pero su vida dista mucho de un cristianismo auténtico? Por eso hoy tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir, a ver, la palabra que escucho la pongo por obra, la palabra que yo digo la vivo en realidad, para no engañarnos a nosotros mismos. Este es un engaño personal. Y Cristo está diciendo esta palabra precisamente a gente muy religiosa. No seamos religiosos, tengamos comunión con Dios. No seamos gente solo que tenga conocimiento, sino experiencia personal con Dios. Una vida que demuestre la salvación. Una vida que proyecte un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Una vida llena de obras de justicia y de bondad que exalten el nombre de Dios y que dignifiquen el Evangelio. No nos engañemos a nosotros mismos. Este engaño personal es muy frecuente. Hay veces que la gente dice, en Estados Unidos, el 52% de la población es cristiana. Yo quisiera creer eso, pero la verdad, los hechos dicen lo contrario. En México, de igual forma, tantos millones de cristianos. ¿De verdad? ¿Será cierto eso? Porque entonces la vida cristiana no es la que se dice, sino la que se hace. La vida cristiana no es oír la palabra, sino ponerla por obra. Seamos gente que estemos fundados en la roca que es Cristo. Cuando vengan tempestades, ríos, vientos, tormentas, que podamos estar firmes, amando a Dios y manteniéndonos en una relación íntima con el Todopoderoso. Le invito para que continúe con nosotros semana a semana en los videos que subimos para que usted conozca más la palabra de Dios. Le invito para que se suscriba a mi canal de YouTube, soy el pastor Abel Flores, y comparte este video con muchos amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que la palabra de Dios corra en los medios electrónicos y llegue a muchas personas. Regáleme un like en mi página y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Bendiciones y hasta la próxima. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.